A partir de este momento ya iniciamos con la grabación y voy a compartirles, jóvenes, la presentación que, insisto, es de ustedes. Solo que una vez que ya le hemos agregado absolutamente todo lo adicional en clase, yo se las estoy colocando en el Cook virtual inmediatamente. Jóvenes, antes de tapar mi camarita, ¿serían tan amables de indicarme si están viendo la presentación que dice, entre otras cositas, medidas de posición? Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a tapar mi camarita. Listo. Y voy a generarles la proyección. Muy bien, jóvenes, unos detallitos importantes. Para esta segunda prueba parcial, nosotros vamos a ver diferentes tipos de medidas. Están las medidas de posición central, otras medidas que son de posición no necesariamente central, y después vamos a ver por qué el no necesariamente central. También vamos a ver medidas de variabilidad. Vamos a ir abordándolo por partes, porque la semana pasada yo les coloqué ahí en el Cook virtual una serie de materiales para que ustedes fueran adelantando lo que íbamos a ver para la segunda prueba parcial, para que ustedes se fueran dando una perspectiva. Hoy no vamos a abordar todo eso, vamos a irlo viendo por partes para que, al igual que siempre, y como les decía al inicio de la clase, ustedes puedan ir encadenando los conocimientos y puedan ir percibiendo cómo son importantes unos conceptos para poder generar los siguientes. Hoy vamos a concentrarnos particularmente en las medidas de posición central y vamos a trabajar particularmente para datos simples. Y aquí sí quiero contarles algo. Y es que resulta, jóvenes, que cuando nosotros hablamos de todos los avances tecnológicos, mínimo el Excel, pero también está el Minitab, el Power BI y otras herramientas, jóvenes, inclusive hasta aplicaciones gratuitas para el celular que nos permiten poder hacer estos cálculos para grandes bases de datos. Ya no es tan necesario poder agrupar información para poder hacer determinados cálculos. Pero sí, jóvenes, aunque existan todas esas herramientas, es muy importante que el experto o experta que va a trabajar con esa herramienta conozca muy bien cuál es la medida que está determinando y por qué es que va a determinar cierta medida. Porque aquí, conforme vayamos avanzando en la clase del día de hoy, nos vamos a dar cuenta que no solamente hay que interpretar el resultado final. Aquí hay que interpretar hasta lo que tenemos que determinar. Por eso es muy importante poner atención a la parte de los conceptos básicos. Entonces, esa es la razón, ¿verdad?, por la que nosotros vamos a trabajar para datos simples, porque es muy importante conocer el concepto. Ya no es necesario estar agrupando información para poder trabajar con grandes bases de datos, y lo más importante es que nosotros interioricemos muy bien los conceptos. Pero primero, jóvenes, quisiera que dejemos claritos desde este primer momento qué son las medidas de posición. Jóvenes, las medidas de posición corresponden a un solo valor, una sola medida, un solo resultado que nos representa el comportamiento de conjuntos completos de datos. Un muy buen ejemplo de una medida de posición que es sumamente popular y que yo creo que la decimos todos los días de nuestra vida es el promedio. Si en este momento yo les digo, y por cierto, es un ejemplo hipotético, no es una realidad, pero si yo les dijera, jóvenes, la calificación promedio de ustedes en la primera prueba parcial fue de un 90. Eso no quiere decir que todos se sacaron un 90, 90, 90, 90, 90. Eso lo que quiere decir es que todas las calificaciones anduvieron alrededor del 90. Por eso, las medidas de posición se interpretan como un solo valor, una sola medida que representa el comportamiento de conjuntos de datos. Todos los demás datos andan alrededor de él, pero no necesariamente son iguales a él. Si nosotros habláramos de que son iguales a ese dato, a esa medida de posición, entonces estaríamos hablando que tenemos un conjunto de datos poco variable. Pero eso es un temita de medidas de variabilidad que vamos a conocer la próxima semana.
Entonces, les reitero, medidas de posición central corresponden a una sola medida, un solo valor que nos representa el comportamiento de conjuntos completos de datos. Hasta aquí, jóvenes, me detengo un segundito. Me dicen si va quedando clarito o si tienen alguna consulta o comentario. ¿Cómo vamos, jóvenes? Todo claro, profe. Y gracias, Jaime, muy amable, y gracias a Karen por su manita de aprobación. Excelente, muy bien. Ahora, como les dije, el promedio es una medida de posición central. Entonces vamos a empezar por ese promedio. Al promedio, que es la manera más popular de mencionarle, también oficialmente se le llama media aritmética o podemos decirle solo media. Entonces, media, media aritmética o promedio hace referencia exactamente a la misma medida. ¿Cómo se determina el promedio? Bueno, corresponde a la sumatoria. Esta letra griega, que es un sigma en mayúscula, representa sumatoria de los x sub i. ¿Qué son los x sub i? Todos los datos. El dato 1, el 2, el 3, el 4 y hasta sumar todos los datos que tenemos entre la n cantidad de datos. Por una muy buena razón de estimación estadística que ustedes van a llegar a comprender con muchísima más profundidad en el curso de estadística inferencial, la media, media aritmética o promedio la podemos simbolizar de dos maneras. Con un X barra, si este promedio es un estadístico, o sea, con un X barra si este promedio fue determinado en un conjunto de datos de una muestra. Pero nosotros utilizaríamos esta letrita griega que se llama mu si ese promedio fue determinado en un conjunto de datos poblacional. Ambos son promedios. Es más, ambos se determinan de la misma manera. Sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Solo que aquí es la cantidad de datos de una muestra, porque nosotros sabemos que en estadística muestra se representa con una n minúscula. Y aquí dividido entre la n cantidad de datos, pero que es una población. Y ya nosotros sabemos de los conceptos básicos que la población en estadística lo abreviamos con una n mayúscula. La simbología es lo único que cambia. Pero si nosotros estamos utilizando una muestra, promedio es X barra. Y si nosotros lo que estamos utilizando es un conjunto de datos poblacional para determinar el promedio, entonces lo represento con un mu. Conocer esta simbología, jóvenes, es sumamente importante, aunque para nuestros efectos académicos del curso de estadística descriptiva, o sea, para nuestros efectos académicos de este curso, vamos a generalizar el uso del X barra. Pero como ustedes tienen que llevar un curso de estadística inferencial, entonces es sumamente importante que recuerden que existen las dos simbologías para representar el promedio, aunque aquí nosotros generalicemos el uso del X barra. Entonces, esta media, media aritmética o promedio, porque puede recibir cualquiera de sus nombres, al ser la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos, siempre se va a interpretar en términos de las unidades de medida que nosotros tenemos. ¿A qué voy con eso? Que si mis datos son colones, entonces mi media van a ser colones también. Que si mis datos son litros, entonces mi media van a ser litros también. Que si mis datos son dólares, entonces mi media o promedio va a ser de dólares también. Siempre se va a interpretar en términos de las unidades de medida de lo que nosotros estamos trabajando. Y algo muy interesante y que va a hacer referencia a lo que vamos a ver la próxima semana. Si nosotros, jóvenes, utilizamos muy comúnmente, casi que todos los días, en algún momento, siempre utilizamos la palabra en promedio, alrededor o aproximada, perdón, en promedio, media aritmética, para mencionar que algo anda alrededor o aproximadamente a determinada medida. No quiere decir, jóvenes, que es la medida más confiable. De hecho, les cuento que para hacer la medida más utilizada, estamos generando muchísimo riesgo.
¿Por qué? Bueno, resulta que la media es muy sensible a los valores extremos. Si yo tengo mi conjunto de datos y por allá hay algunas medidas muy altas, aunque sean poquitas, eso va a hacer que el promedio suba significativamente. Si yo tengo mi conjunto de datos y por ahí hay algunas medidas muy bajitas, aunque sean poquitas, eso va a hacer que el resultado del promedio baje significativamente. Por lo que para poder tomar decisiones basadas en el promedio, necesitamos saber la variabilidad de los datos. Y por eso es que la próxima semana vamos a ver medidas de variabilidad. Entonces, en retrospectiva, la primera medida de posición central que estamos abordando hoy es la media. Oficialmente se llama media aritmética, pero también le decimos promedio. Hay libros inclusive que son muy rudos y que dicen la manera vulgar de decirlo es promedio. Cuando dicen a la manera vulgar se refieren a que es la manera más popular de llamarlo. Pero entonces media aritmética o promedio es lo mismo. Corresponde a la sumatoria de todos los datos dividido entre la n cantidad de datos que nosotros tenemos. Si es un promedio muestral, lo representamos con X barra. Si es un promedio determinado en un conjunto de datos poblacional, lo representamos con mu. Aunque para nuestros efectos de clase, nosotros vamos a generalizar el uso del X barra. Pero como van para un curso de estadística inferencial, es muy importante que conozcan estas dos simbologías, aunque aquí vamos a usar el X barra. Siempre se interpreta en términos de las unidades de medida en la que nosotros tenemos los datos. Y muy importante, a pesar de que es la medida más popular y más común y corriente que hay en la vida, no debemos tomar decisiones basadas en el promedio si no conocemos las medidas de variabilidad. ¿Por qué? Porque como la media es una medida sensible a los valores extremos o muy altos o muy bajos, eso me puede afectar el resultado de la media. Entonces, si logramos medir poquita variabilidad, la media es representativa. Pero si nosotros medimos muchísima variabilidad de los datos, entonces la media no sería representativa de la realidad y tendríamos que recurrir a otras medidas o a otros estadísticos para poder tomar decisiones. Aquí, jóvenes, ahorita vamos a ir a hacer un ejemplo puntual y todo lo demás, pero con la parte teórica, aquí me detengo un segundito, me dicen si queda clarito o si tienen alguna consulta o comentario. Profe, Sí, Jessy, te una escucho. consultita. Ujú. X barra significa media. ¿Qué significaría X con la I y N? Y N, ok. Vamos por partes, ¿verdad? El X barra y el mu son la media, ¿verdad? Solo que esta muestral y esta poblacional. El sigma en mayúscula representa sumatoria. Los X sub I representan cada uno de los datos. El dato 1, el 2, el 3, el 4, todos los datos que usted tenga. Y la N minúscula representa el tamaño de la muestra y la N mayúscula el tamaño de la población. Eso quiere decir que en ambos casos es sume todos los datos que tiene y divídalo entre la cantidad de datos que usted dispone, sea muestral o sea poblacional. Me dices, Jessy, si me logré explicar bien. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. Además de la consultita de Jessy, no sé si hay alguna otra consulta, comentario o queda todo clarito. Profe, ¿lo podrías volver a repetir? Claro, Darling, ¿qué te repito? Lo de bueno, el significado de cada una de las letras, es que no te entendí eso. Ok, Darling. X barra y mu es promedio en ambos casos. Solamente que el X barra es el promedio de una muestra y mu es el promedio de una población. Sigma. Sigma en ambos casos es una letra griega en mayúscula y representa sumatoria. ¿Qué son los X sub I? Los X sub I son cada uno de los datos, el dato 1, el 2, el 3, todos los datos que tenemos que los tendríamos que sumar. Entre N
cantidad de datos. Nosotros sabemos desde los conceptos básicos de semana 1 que n minúscula es el tamaño de la muestra y n mayúscula sería el tamaño de la población. Entonces tendríamos la sumatoria de todos los datos dividido entre el tamaño o entre la cantidad de datos que nosotros tenemos. Darling, me dice si me logré explicar bien. ¿Me repites lo de la X que tiene la rayita arriba? Ajá, X Sí. barra es la media. Es la media, pero de un conjunto de datos muestral. Este mu que está aquí abajo también es la media, pero de un conjunto de datos poblacional. Y para nuestros efectos de clase, nosotros vamos a utilizar el X barra. ¿Estamos de acuerdo, Darling? Sí, profe, ya, gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra consultita además de la de Jessie y la de Darling? ¿Vamos bien, jóvenes? Ustedes me dicen. Sí, profe. Gracias, Francini, muy amable. Muy bien, esto con respecto a la media, media aritmética o promedio. Siguiente medida de posición central, la mediana. La mediana, jóvenes, aquí sí es cierto que no importa si nuestro conjunto de datos es muestral o poblacional. Si nuestro conjunto de datos es muestral o poblacional, siempre vamos a representar la mediana con ME. ¿Y qué es la mediana? Necesito que aquí, jóvenes, pongan muchísima atención. Es más, para asegurarme que van a poner atención, se los explico solo una vez. Vean, vamos a imaginar que esta línea que yo estoy colocando aquí corresponde a un conjunto de datos ordenado de las mínimas medidas hasta las máximas medidas. Si el conjunto de datos está ordenado del valor más bajito al valor más alto, resulta que va a haber un valor que está exactamente en el centro. Ese valor que está exactamente en el centro corresponde a la mediana. Que vean que no es lo mismo decir media. Media es de medio o promedio y mediana es mediana, ¿verdad? Nosotros no decimos promediano. La mediana es exactamente el valor central, suponiendo que ahí estamos exactamente en el centro. Es más, voy a tratar de colocarlo más en el centro, a ver si me sale un poquitito más en el centro. Vamos a ver si ahí. Como está exactamente en el centro del conjunto de los datos, entonces el 50% de los datitos más bajos, un segundito aquí para ver si puedo mejorar. Ahí. Entonces, jóvenes, como está a la mitad, el 50% de las mediciones más bajas va a estar por debajo de la mediana. Y por supuesto que la otra mitad, o sea, el otro 50% de los datos más altos va a estar sobre la mediana. Entonces, en resumen, ¿qué es la mediana? En un conjunto de datos ordenado del menor al mayor, la mediana va a ser el valor que está exactamente en el centro, dejándome por debajo de ella el 50% de las mediciones más bajas y sobre ella el 50% de las mediciones más altas. Y yo lo puedo interpretar de diferentes maneras. Yo podría decir que es la medida máxima del 50% de las mediciones más bajas. También podría decir que es la medida mínima, pero del 50% de las mediciones más altas, al ser exactamente el valor central, entre muchas otras maneras que tenemos para interpretarlo. Pero sabemos que siempre por debajo de ella 50% de los datos, sobre ella el otro 50% de los datos, porque jóvenes es la medida que está exactamente en el centro. Me parten dos proporciones iguales, el 100% de todos los datos. Antes de continuar, hasta aquí, jóvenes, ¿quedó clarito? ¿Tienen alguna consulta, comentario? No, profe, clarito. Gracias, Jessie. Darling, ¿me dices si me logré explicar bien? Profe, entonces, la cantidad alta es max y la cantidad baja es min. Sí, exacto. Digamos, aquí van los datos ordenados desde los datitos más bajos y voy ordenando hasta llegar a las medidas más altas que tenemos.
O sea, estaría ordenado el conjunto de datos desde los valores más bajitos a los valores más altos. Darling, me dice si me logré explicar bien. Sí, y la ME es la mitad de los dos juntos. Es el centro de todos los datos. Ok, está bien. Es Gracias. con todo gusto. Además de Jessie, que me dice que queda todo clarito, de Darling, que dice que ya le queda todo clarito, jóvenes. No sé si hay alguna otra consulta o comentario. Todo claro, profe. Gracias, Jaime, muy amable. Muy bien, ahora, una vez que ya nosotros sabemos qué es la mediana, que corresponde exactamente al valor central del conjunto de datos, y como está en el centro, nos divide el 100% de los datos en dos 50%, entonces hay una metodología que siempre tenemos que respetar para poder determinar la mediana. Y por supuesto que lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder determinar la mediana es ordenar el conjunto de datos. Habrá ocasiones donde el conjunto de datos está ordenado, pero habrá ocasiones en las que no. Entonces yo tendría que venir, como decía hace un rato Darling, o le decía hace un rato a Darling, y tomar desde las medidas más bajas, irlo ordenando hasta llegar a las medidas más altas. Entonces lo primero es ordenar el conjunto de los datos de la menor medida a la mayor medida. Lo segundo que nosotros vamos a revisar o que vamos a realizar es ver si el conjunto de datos corresponde a una cantidad de elementos impar o una cantidad de elementos par. ¿Y eso por qué? Bueno, si la cantidad de elementos es impar, nosotros utilizaríamos esta formulita para poder llegar a determinar la mediana. Pero si la cantidad de datos es par, esta es la formulita que nosotros utilizaríamos para poder determinar la mediana. Entonces, siempre nos tenemos que fijar si son 13 datos, 20 datos, 200 datos, 333 datos, 15 datos, la cantidad de datos que nosotros tenemos para saber si utilizamos esta primera formulita o esta segunda formulita. En el primer caso, suponiendo que tenemos una cantidad de datos impar, la fórmula nos dice que la mediana va a ser igual, y aquí necesito que me pongan muchísima atención, a la posición sub, esto que está aquí es un subíndice, a la posición sub la n cantidad de datos que tenemos más 1 dividido entre 2. ¿A qué me refiero con que eso es un subíndice? Es que el editor de ecuaciones lo tira como muy grandecillo, pero eso en realidad es como poner x sub n más 1 dividido entre 2. Es algo más chiquitito. Solo que el editor de ecuaciones, para que no quede muy pequeño y muy comprometida la vista, lo tiende a poner un poco más grande. Entonces tengo una pregunta para ustedes. Es más, les vuelvo a repetir la fórmula y pongan muchísima atención porque les voy a preguntar algo. Si la cantidad de datos es impar, entonces la mediana va a ser igual a la posición sub la n cantidad de datos más 1 dividido entre 2. ¿Qué acabo de decir que es la X? La posición, profe. Excelente, Wendy. Perfecto. Muy bien. La posición. Resulta, jóvenes, que la fórmula de la mediana no me da a mí, no me va a dar a mí la mediana directamente. Lo que me va a dar es la posición donde voy a tener yo el valor respectivo de la mediana en el conjunto de datos ordenado del menor al mayor. Este no es el ejemplo oficial, pero vamos a hacernos un ejemplito ahí a mano alzada para que comprendan cómo se usa la fórmula y a qué me refiero con la posición. Vamos a imaginar que nosotros tenemos un conjunto de datos compuesto por un 1, otro 1, un 2, un 5, un 7, un 9 y un 10. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuántos datos tengo yo aquí? 7. 7. Excelente.
Pregunta para ustedes. ¿7 es una cantidad de datos par o impar? Impar. Impar, excelente, muy bien. Entonces nosotros tendríamos que utilizar esta formulita para poder determinar la mediana. Entonces nosotros decimos, bueno, de acuerdo con la fórmula, la mediana, bueno, y muy importante, ahí nosotros nos damos cuenta que muy estratégicamente yo coloqué ya los datos ordenados, desde las menores medidas hasta la mayor. Resulta que los datos ordenados, cada uno tiene una posición. Este sería el de la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5, posición 6 y posición 7. Por eso es tan importante que los datos estén ordenados. Ahora, como es una cantidad de datos impar, esta sería la formulita que nosotros tenemos que utilizar, que nos dice que corresponde la mediana a la posición de la n cantidad de datos más 1 dividido entre 2. En este caso sería la posición de la n cantidad de datos, que son 7 datos, más 1 de fórmula dividido entre 2. Entonces, en este caso decimos que es la posición 7 más 1, que nos da 8, dividido entre 2, que nos da 4. Entonces vean que la fórmula de la mediana a mí no me da la mediana, me da la posición. Y como yo ya tengo aquí los datos ordenados del menor al mayor, yo vengo a ver cuál es la medida que está en la posición 4 y ese corresponde a el valor de la mediana, que en este caso sería 5. Unidades, no sabemos de qué, porque no es un ejemplo específico, pero ese sería el valor de la mediana. Entonces, la fórmula de la mediana a mí no me da, o sea, digamos, omitir, colocar este 4 y decir que es n más 1 dividido entre 2 y que nos dé 4, nos puede llevar a equivocarnos y creer que la mediana es 4, cuando en realidad yo sé que es que corresponde a la posición del n más 1, que sería 7 más 1 dividido entre 2. Entonces, en este caso sería, donde esté el dato con la posición 4, ese dato corresponde a la mediana. Antes de ir a hablar de la otra formulita, hasta aquí, jóvenes, ¿queda clarito o tienen alguna consultita o comentario? Por mi parte queda claro, profe. Gracias, profe, Jaime. Gracias, Darling, muy amables. Ahora, eso si la cantidad de datos es impar. Y dicho sea de paso, jóvenes, aquí les quise hacer un ejemplo con la fórmula impar, porque el ejemplo particular que vamos a tener ya formal, oficial, ahorita, esta es la fórmula que va a utilizar. Entonces es para que en la presentación les quede 1 y 1. ¿Qué pasa si la cantidad de datos es par? Por ejemplo, que aquí en lugar de 7 datos yo hubiese tenido 12 o 20 o 8 o 6, o sea, una cantidad par. Bueno, esta es la formulita que nosotros utilizaríamos, que nos dice que la mediana va a ser igual a la posición de la n cantidad de datos dividido entre 2. Esos también son subíndices, ¿verdad? Esto es como x sub n medios. Solo que, insisto, el editor de ecuaciones siempre insiste en poner el subíndice más grande, más la posición del n medios más 1 y esto dividido entre 2. Por ejemplo, si aquí en lugar de 7 datos hubiesen sido 8, yo hubiese tenido aquí que la mediana es igual a la posición de 8 dividido entre 2, que nos daría 4. Entonces sería posición 4, más la posición del n dividido entre 2, que hipotéticamente con 8 dividido entre 2 sería 4, más 1, 5. Entonces tendría que colocar aquí la posición 4 más la posición 5 y eso dividido entre 2. Y ya con esto tendríamos la mediana considerando que el conjunto de datos sea par. Insisto, ahorita en el ejemplo ya oficial, formal de nosotros el día de hoy, vamos a utilizar esta fórmula. Por eso fue que aquí utilicé esta otra para que les quede una y una. Ahora, entonces, en retrospectiva, para ir ordenando las ideas. ¿Qué es la mediana? El valor central. Como es el valor central del conjunto de datos, me divide por debajo de ella el 50% de las mediciones más bajas, sobre ella el 50% de las mediciones más altas.
Para determinar la mediana 1, tenemos que ordenar el conjunto de datos de las medidas más bajas a las medidas más altas, por ejemplo, como lo tenemos aquí. 2, identificar si la cantidad de elementos que nosotros tenemos es una cantidad par o impar para saber cuál de las dos formulitas utilizar. Una vez que ya nosotros utilizamos la fórmula, recordamos que la fórmula a nosotros lo que nos da es la posición, cualquiera de las dos. Y una vez con la posición en el conjunto de datos ordenado del menor al mayor, nosotros vamos y ubicamos cuál es el valor de la mediana. Y de hecho, vean cómo aquí nosotros tenemos que el 50% de las mediciones más bajas estaba por debajo de la mediana y el 50% de las mediciones más altas estaba sobre la mediana. Y muy importante, la mediana, al igual que la media, se interpretan en términos de las unidades de medida que nosotros tenemos, que si nuestros datos son horas, nuestra mediana van a ser horas también, que si nuestros datos son euros, entonces nuestra mediana van a ser euros también. Hasta aquí, jóvenes, me dicen si me logré explicar bien con lo que es la mediana. Sí, profe. Gracias, Wendy, muy amable. Karen, verás que hace rato veo que enciendes tu microfonito y no te escucho. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿me escucha, profe? Ya ahora sí, perfectamente. ¿Tenías alguna dudita o era que queda todo clarito? No, ¿cómo es que se hace esa, la que es impar? Es que no la comprendí. La otra sí la comprendí porque la escribiste, entonces ahí tú comprendí mejor. Ahorita vamos a ir a hacer, por eso les dije, aquí les coloco el ejemplo de la fórmula impar. Porque en el ejemplo que vamos a ver ahorita formal, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, así es para que les quede una y una. ¿Estamos de acuerdo, Karen? Perfecto, ahí ya vi tu manita de aprobación. Muy bien. Y la siguiente medida de posición central que tenemos para abordar el día de hoy es la moda. La moda, al igual que la mediana, sin importar si se determinó para un conjunto de datos muestral o para un conjunto de datos poblacional, la vamos a representar con MO. Ahí la que es un poquitito más quisquillosa con la representación es la media, ¿verdad? Que tenemos para la muestral y para la poblacional. Pero en el caso de la mediana, ME. Y en el caso de la moda, igual MO, así el conjunto de datos haya sido muestral o haya sido poblacional. ¿Qué es la moda? Jóvenes, la moda es el valor más frecuente en el conjunto de datos. Y ojo, el más frecuente no es la mayoría. El más frecuente es el que tuvo una mayor cantidad de apariciones en relación con los demás. Por ejemplo, vamos a imaginar que nosotros tenemos un conjunto de datos compuesto por el 2, el 4, el 5, el 5, el 7 y el 11. En este caso, jóvenes, ¿cuál sería la moda? El 5. Excelente, Francini, muy bien. ¿Cuál tiene mayor cantidad de apariciones en relación con los demás? Bueno, el 5, por lo que nosotros diríamos que nuestra moda corresponde a 5 unidades. No sabemos de qué, porque aquí no estamos diciendo que eso sea algo específico, pero es el que tuvo mayor cantidad de apariciones en relación con los demás. El 2 apareció solo en una ocasión, el 4 en una ocasión, el 7 en una ocasión y el 11 en una sola ocasión. Hay algo que les voy a anotar aquí, pero que no es necesario estarlo colocando, pero les va a permitir recordar por qué la moda es 5, que es a lo que se le conoce como la frecuencia modal. La frecuencia modal es la cantidad de veces que apareció el 5, de tal manera que nosotros dijimos que es la moda. Y en este caso, jóvenes, ¿cuántas veces apareció el 5? 2. 2 2, veces, profe. excelente ambos, 2 veces. Entonces nosotros decimos, bueno, el 5 es la moda porque es el que tiene, jóvenes, un segundito, disculpen.
Jóvenes, disculpen, ¿me confirmarían si se escucha bien el audio? Sí, profe. Gracias, gracias Jaime y Wendy, muy amables. Muy bien. Entonces, recuerden que la moda no es la mayoría. De hecho, nosotros tenemos aquí que 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos y 2 no es la mayoría de 6. Pero es que no nos interesa que sea el de la mayoría. Nos interesa el más frecuente, el que tiene mayor cantidad de apariciones en relación con los demás. Ahora, les voy a contar algo. Si yo tengo un conjunto de datos como este, que tiene una moda, al conjunto de datos se le llama modal. Un conjunto de datos modal es porque tiene una sola moda. Ahora, hipotéticamente, y lo voy a colocar con otro color para que lo vean como un ejemplo adicional, vamos a imaginar que aquí tenemos nuestro conjunto de datos en celeste adicionándole este otro 2. Entonces ya nosotros ahí tenemos 2 medidas que tienen mayor frecuencia en relación con los demás. De hecho, los 2 aparecen la misma cantidad de veces en relación con los demás. Entonces nosotros tendríamos aquí 2 modas. Una moda sería 5 unidades y la otra moda serían 2 unidades. ¿Y eso puede llegar a pasar? Por supuesto, porque resulta que si un conjunto de datos tiene una sola moda, como este celestito solamente, a ese conjunto de datos dijimos que se le llamaba un conjunto de datos modal. Pero si nosotros tenemos un conjunto de datos como este completito, donde vemos que hay 2 modas, al conjunto de datos se le llama bimodal. Bi es de 2, donde tenemos bimodal 2 modas. Y nosotros interpretaríamos las dos, diríamos que los valores más frecuentes corresponden a 5 unidades y 2 unidades. Y la duda que surge a veces es, profe, ¿y si tengo 3, 4, 5 o más modas? ¿Cómo se le llama a esos conjuntos? Bueno, si yo tengo un conjunto de datos que tiene 3 o más modas, al conjunto de datos se le llama polimodal. Pero si el conjunto de datos es polimodal, lo más apropiado es indicar que no hay moda. ¿Por qué? Bueno, vamos a referirnos a la definición de una medida de posición que nosotros vimos al inicio. De definición de medidas de posición, nosotros dijimos que era un solo valor que representaba el comportamiento de conjuntos de datos. En el caso de la moda, tener un valor que se repita más que los demás, eso es muy sobresaliente. Tener todavía 2 valores que se repitan más que los demás, eso es sobresaliente. Pero tener 3, 4, 5, 10, 20 o más valores que se repiten con la misma frecuencia, igual que los otros, eso ya no es sobresaliente, eso más bien es parte de la normalidad de los datos. Entonces, nosotros interpretamos todavía cuando tenemos una o 2 modas. Cuando ya el conjunto de datos tiene 3 o más, o sea, cuando el conjunto de datos es polimodal, lo mejor es decir que no hay moda. Sin embargo, para todo hay excepciones. ¿Qué pasa si ustedes están haciendo un proyecto investigativo en el lugar donde trabajan? Tienen una base de datos de 10,000 datos y tienen 3 valores que tienen la misma frecuencia. Bueno, quizá esos 3 valores que tienen la misma frecuencia entre todos los 10,000 datos sean importantes interpretar los 3. Pero es posible, jóvenes, que así sea 1,000,000 de datos y hay 3 datos que se repiten más que los demás, dependiendo del contexto, tal vez no sea importante. Entonces, lo que sí les puedo decir académicamente es que una y 2 modas se interpretan. Un conjunto de datos polimodal ya no, ya se dice que no hay moda. Pero mucho va a tener que ver la expertise profesional de cada uno y cada una de ustedes cuando en algún momento, en un contexto particular, tengan que tomar la decisión si interpretan o no un conjunto de datos polimodal, todas las modas que se hayan presentado. O sea, todo es cuestión de contextualización también. Pero para nuestros efectos académicos, un conjunto de datos polimodal y decimos que ya no hay moda. Aquí me detengo un segundito, jóvenes. Me dicen si me logré explicar bien, si quedó clarito o si tienen alguna consulta o comentario.
Todo claro, profe. Gracias, Jaime, muy amable. Ahora, la moda, al igual que la media y al igual que la mediana, nosotros también la interpretamos en términos de las unidades de medida que estamos trabajando. Ahora, por supuesto que conocer la media, la mediana y la moda son sumamente importantes para poder tomar decisiones. Pero resulta que si nosotros conocemos la media, la mediana y la moda, podemos hacer análisis muchísimo más exhaustivos de lo que ustedes se pueden imaginar. Conociendo estas tres medidas de posición central, nosotros podemos conocer cuál es la forma de la distribución de los datos. Entonces, antes de ver nuestro ejemplo puntual, vamos a hablar sobre la forma de la distribución de los datos. Aquí voy a aprovechar esta figurita para hacer un zoom. Jóvenes, ¿serían tan amables de indicarme si están viendo esa manita que estoy moviendo ahí? Sí, Sí, profe. profe. Excelente, es que cuando hago zoom ya me quedo sin el láser. Muy bien, vean, vamos a imaginar que esta lineecita que está aquí abajo nos representa un conjunto de datos que fue ordenado de las menores a las mayores medidas. Si nosotros graficamos la densidad de la presencia de los datos, lo normal es que se conforme una manera acampanadita gráfica como esta que tenemos aquí, cuando graficamos la densidad de la presencia de los datos. Podría quedarnos una campanita perfecta como esta que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Completamente simétrica, que si la partimos a la mitad, lo que está por debajo de la media va a ser igual a lo que está sobre la media. Pero también podría ser una campanita deforme, ¿verdad? Una campanita donde tal vez la mayor proporción de la pancita de la campana esté por aquí o esté por aquí. Y ustedes podrían decirme, profe, ¿y para eso hay que graficar? Bueno, podríamos graficar, pero resulta que nosotros teniendo la media, la mediana y la moda, podemos saber si el conjunto de datos tiene una forma acampanadita perfecta como esta que está aquí, que también recibe el nombre de campana de Gauss, o si es una campanita ya no tan bonita, una campanita asimétrica, o sea, deforme, dependiendo de los resultados que tenemos en la media, mediana y moda, sin la necesidad de tener que graficar. Entonces, ustedes podrían decir, profe, ¿y cómo hacemos eso solamente teniendo media, mediana y moda y sin la necesidad de graficar? De la siguiente manera. Si nosotros determinamos la media, la mediana y la moda y los tres resultados son exactamente iguales, entonces resulta que mi conjunto de datos es simétrico. O sea, a la hora en la que yo quisiera graficar, esto es lo que va a resultar. Una campanita perfecta, que si nosotros la dividimos a la mitad, nos queda lo mismo por debajo de la mitad que sobre la mitad. A este conjunto de datos simétrico también se le llama una forma acampanada o también se le llama una distribución normal. Y les cuento así para adelantarles un poquitito lo que ustedes van a llegar a ver en estadística inferencial. Esta campanita, aquí donde ustedes la ven tan inocente y tan bonita y tan simple, es súper poderosa. Esa forma acampanada de los datos, esta distribución normal o simétrica, nos permite desde determinar probabilidades para variables cuantitativas continuas, hacer estimaciones de intervalos de confianza, determinar tamaños de la muestra, hacer pruebas de hipótesis, que todo eso lo van a llegar a conocer en el curso de estadística inferencial. Ahorita, en este curso de estadística descriptiva, nos basta con saber que un conjunto de datos ordenado del menor al mayor, a la hora de graficar la densidad de los datos, tendría una forma acampanadita perfecta, o sea, una manera simétrica, si la media, la mediana y la moda son exactamente iguales. Si son exactamente iguales, yo ya sé que los datos se comportan así, ni siquiera tengo que graficar. Antes de ir a ver los otros dos casos, porque lastimosamente media, mediana y moda no siempre son iguales, hasta aquí me detengo un segundito, me dicen si queda clarito o si tienen alguna consulta o comentario. Todo claro, profe. Gracias, Wendy, muy amable. Darling, ¿cómo vamos?
Bien, profe, estoy entendiendo. Perfectísimo, excelente. Muy bien. Ahora, como les dije, lastimosamente cuando nosotros determinamos media, mediana y moda no siempre son iguales. Podríamos llegar a tener una situación donde al determinar la media sea un resultado mayor que lo que me dio la mediana y la mediana sea un resultado mayor que lo que me dio la moda. En este caso, nosotros decimos que ya no es simétrico, ahora es asimétrico positivo, a lo cual también se le puede llamar asimétrico hacia la derecha. Y la grafiquita se vería como esta que está aquí. Podemos ver que es una forma acampanada, pero ya no una campanita perfecta. Algo muy interesante de las asimétricas positivas o de las asimétricas hacia la derecha es que como es positiva o hacia la derecha, siempre esperaríamos que la pancita de la campana esté del lado derecho. Pero es por lo siguiente. Nosotros imaginando que aquí tenemos un conjunto de datos ordenado de las mínimas a las máximas medidas, aquí lo que tenemos nosotros es una mayor proporción de medidas bajas y una muy poquita proporción de medidas altas. Es como si nosotros originalmente hubiésemos tenido la campanita perfecta. Bueno, suponiendo que eso es una campanita perfecta, ¿qué cosita más hay? Vamos a ver. Como ustedes se pueden dar cuenta, el dibujo no es lo mío. Es como si hubiésemos tenido una campanita perfecta y de repente nuestro conjunto de datos se empieza a llenar de medidas bajas, 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 todas muy bajas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que esta campanita se va a empezar a inflar más de este lado y va a perder simetría del lado derecho. Es como si se hubiese empezado a desinflar de ese lado. Por eso decimos que es una asimétrica positiva o una asimétrica hacia la derecha, porque aquí es donde nosotros estaríamos perdiendo datos. Tenemos una mayor proporción de medidas bajitas y una muy poquita proporción de medidas altas. A veces la pregunta es, profe, ¿y esto es bueno o esto es malo? Porque como vemos asimétrica positiva, creemos que es algo positivo. Podría ser algo positivo, podría perfectamente ser algo negativo. Todo depende del contexto que nosotros estemos analizando. Y por cierto, ahorita en el ejemplo vamos a ver cómo es que nosotros analizaríamos en un contexto específico el tipo de simetría o asimetría que podríamos llegar a tener. ¿Cuándo me doy cuenta yo que mi conjunto de datos se comporta de esta manera? Cuando determiné la media y era mayor que lo que me dio la mediana y la mediana era mayor que lo que me dio la moda. Y sin la necesidad de graficar, yo ya puedo saber que el conjunto es asimétrico positivo, que también perfectamente y sin ningún problema lo pueden llamar asimétrico hacia la derecha. Hasta aquí, jóvenes, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Excelente, Jaime Francini, muy amables. Muy bien. Ahora, por supuesto, yo ya sé que el otro caso lo tienen totalmente en mente. Es más, yo creo que ya lo analizaron completamente. Así como tenemos una asimétrica positiva, también tenemos una asimétrica negativa. Cuando tenemos, una asimétrica negativa o que también se le puede llamar asimétrica hacia la izquierda. Cuando nosotros determinamos la media y el resultado era menor que lo que nos dio la mediana y la mediana era menor que lo que nos dio la moda. Si la media es menor que la mediana y ambos menores que la moda, el conjunto de datos es asimétrico negativo o asimétrico hacia la izquierda. Igual vamos a imaginar que aquí tenemos nuestro conjunto de datos ordenado de las mínimas a las máximas medidas. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos mayor presencia de medidas altas y una muy poquita presencia de medidas bajas. Entonces, eso hace que nosotros estemos perdiendo simetría de los datos del lado izquierdo.
Por eso se llama asimétrica negativa o asimétrica hacia la izquierda, porque yo estoy perdiendo simetría del lado izquierdo de los datos. Tengo una mayor presencia de medidas altas y una muy poquita presencia de medidas bajas. Igual, no porque ahí diga que es negativo, quiere decir que es algo malo. Depende del contexto, donde puede ser algo malo o donde puede ser algo bueno. Todo depende del contexto en el que nosotros estemos analizando. Entonces, cuando tenemos una asimétrica negativa o una asimétrica hacia la izquierda y por lo tanto los datos graficados se verían así. Si nosotros determinamos la media y esta es menor que lo que nos dio la mediana y la mediana es menor que lo que nos dio la moda. Aquí, jóvenes, antes de ir a hacer ya nuestro ejemplo del día de hoy, para que vean cómo es que se trabaja todo esto, me dicen si queda clarito, si hay alguna consulta o comentario o si vamos bien. Ustedes me dicen. Todo claro, profe. Claro, Gracias, profe. Darling. Gracias, Jessie. Muy bien. Por supuesto que todo esto siempre se comprende muchísimo mejor ya mediante un ejemplo puntual. A veces la parte teórica nos confunde un poco más, jóvenes, pero cuando ya vemos la práctica, la parte teórica queda más que justificada. Entonces, para trabajar lo que hemos visto anteriormente, vamos a basarnos en un caso particular. En este caso, nos dicen que una empresa que se ocupa de elaborar y distribuir productos lácteos realizó un estudio por muestreo para estimar, entre otras cosas, el consumo promedio semanal de leche de las familias o por familia. Es cierto, nos interesa el promedio, pero también entre otras cosas, que ahorita vamos a ver cuáles son esas otras cosas que nos van a solicitar. Y dice que de ese muestreo obtuvo los siguientes resultados. Nos dicen que aquí tenemos los datos de el consumo en litros. Y por ejemplo, vamos a imaginar que esta es la primera familia que consume en promedio o que consume semanalmente 2 litros. Esta familia que consume semanal 5.5 litros, esta 6,8 litros, esta 10 litros, esta 4 litros y así sucesivamente. Si nosotros contamos los datos, nos damos cuenta que aquí vamos a tener 30 datos en total, o sea que la muestra es de 30 elementos. Entonces, bueno, ya que sabemos que a ellos les interesa, entre otras cosas, el promedio, vamos a ver exactamente qué es lo que se nos solicita que determinemos con este conjunto de datos. Y lo primero que se nos solicita es que determinemos el consumo medio de leche de esta muestra. De acuerdo con lo que se nos solicita, jóvenes, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que determinar aquí? ¿Cuál es la medida de tendencia central que tenemos que calcular? ¿Será la media, la mediana, la moda? ¿Qué me dicen ustedes? La media por el promedio, profe. Excelente, María José. Es más, mejor no lo pudiste haber dicho. Genial. Correcto. Vean, a veces cuando nosotros vemos media o medio, tendemos a confundirlo con la mediana, porque suenan parecidos. Pero en este caso, como dice María José, a nosotros nos están pidiendo el consumo medio. Medio viene de promedio. Y si el promedio es igual que la media, entonces en este caso nosotros tenemos que determinar la media o el promedio del consumo de leche de estas familias. Entonces, vean que aquí no solamente hay que interpretar lo que se nos está, digamos, lo que nosotros obtuvimos como resultado final. Nosotros también tenemos que interpretar lo que tenemos que determinar. En este caso, entonces, ya que sabemos que tenemos que determinar el promedio, nosotros sabemos que el promedio corresponde a la suma de todos los datos que tenemos dividido entre la n cantidad de datos, que son 30 datos como vimos anteriormente. Esto, jóvenes, a nosotros nos da 5,43. Sin embargo, ustedes aquí no están solamente para creerme.
Voy a devolverlos al conjunto de los datos para que ustedes lo sumen todo, le den igual y lo dividen entre 30 para ver si es cierto que llegan al mismo promedio al que yo llegué. Entonces, mientras ustedes hacen ese cálculo, jóvenes, voy a ir por un poquitito de agua porque ya se me gastó y ya me va a dar tos. Entonces, suman todos los datos, lo dividen entre los 30 datos que tenemos para ver si es cierto que ustedes coinciden con el mismo consumo medio que yo llegué, de 5,43. Ya estoy aquí con ustedes. Jóvenes, consulta. Me dicen si llegaron al mismo resultado al que yo llegué de 5,43. Sí, profe, me dio lo Sí, mismo. profe. Excelente, perfecto, muy bien. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Si aquí los datos estaban dados en litros, entonces cuando nosotros determinamos el promedio, que es la suma de todos los datos, aquí los puntitos suspensivos es que agregamos todos los datos ahí, dividido entre 30 y nos dio 5,43. ¿Estos 5,43 qué son, jóvenes? Litros, profe. Sí, profe. Excelente, Wendy. Jaime, muy bien. Litros, porque nosotros recordamos que la media, como buena medida de posición central, se interpreta en términos de las unidades de medida. De tal manera que si a mí me estaban preguntando que determinara el consumo medio de leche de la muestra, tenemos que el consumo medio de leche de las familias es de 5,43 litros. Aquí, jóvenes, me detengo un segundito, me dicen si me logré explicar bien, si quedó clarito o si tienen alguna consulta o comentario. Por mi Todo claro. parte, todo claro, profe. Excelente, Francini y Jaime, muy bien. Ahora, aquí me pudieron haber preguntado perfectamente por el consumo promedio, por la media del consumo o inclusive hasta por la media aritmética, que sería como muy elegante, pero todos correspondiendo exactamente al mismo resultado. Vamos a ver qué es lo siguiente que a nosotros se nos pregunta. Dice que determine el consumo máximo del 50% de las familias que menos consumen leche. ¿Qué es lo que hay que determinar aquí?
La mediana, profe. Excelente, Natalia. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta para ustedes. Es cierto que aquí tenemos que determinar la mediana, pero en el enunciado, ¿cuál es el indicador que nos están dando para que nosotros sepamos qué es la mediana? Porque no nos dicen mediana, pero hay un muy buen indicador que dice, determine la mediana. El consumo máximo del 50%. Excelente, Jaime. El 50%. También pudo haber sido el consumo mínimo del 50% de las familias que más consumen, pero nosotros sabemos que solamente hay una medida que nos deja por debajo de ella el 50% de los consumos más bajos y sobre ella el 50% de los consumos más altos, y esa corresponde a la mediana. Entonces, en este caso, gracias a que a nosotros se nos estaba indicando que teníamos que determinar un consumo máximo, pero del 50% de las familias que menos consumen leche, entonces ya nosotros sabemos que tenemos que determinar la mediana. Vean que no nos decían determine la mediana, ¿no? Pero como nosotros conocemos muy bien la parte teórica, sabemos que la mediana es la única que nos divide en 50% los datos más bajos, 50% los datos más altos. En este caso, nosotros recordamos por el ejercicio anterior que tenemos 30 datos. 30 corresponde a una cantidad de datos par o una cantidad de datos impar. Impar. Par. Par, ¿verdad? Profe. 30 datos corresponde, si nosotros lo podemos dividir entre dos, es una cantidad de datos par. Entonces, en este caso, esta sería la formulita que nosotros tendríamos que utilizar para poder determinar la mediana, donde sabemos que la n cantidad de datos son los 30 datos o las 30 familias a las que se les había consultado cuánto consumían de leche por semana. Entonces, aplicando la fórmula, nosotros sabemos que la mediana va a ser igual a la posición de la n cantidad de datos dividido entre 2, que en este caso sería n cantidad de datos 30 dividido entre 2, más de la fórmula, otra vez la posición, entonces vengo y coloco la posición, de la n cantidad de datos dividido entre 2 más 1, que en este caso sería la n cantidad de datos 30 dividido entre 2 más 1, y todo esto dividido entre 2. Resolviendo, ya acomodando mal la expresión, nosotros tenemos que la mediana va a ser igual a la posición, entonces vengo y coloco la posición de los 30 datos dividido entre 2, que nos daría la posición 15, 30 medios es 15, más de fórmula, la otra vez la posición de 30 dividido entre 2 que nos da 15 más 1, la posición 16, y esto dividido entre 2. Pero nosotros recordamos de antemano que nosotros teníamos que tener el conjunto de datos ordenado de las medidas más bajas a las medidas más altas. Aquí ya están ordenados. Aquí, jóvenes, esto que puse dato 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, no es necesario que ustedes lo pongan porque con que ustedes cuenten es más que suficiente. Pero yo aquí coloqué el número de dato únicamente por una facilidad de comodidad visual. Bueno, resulta que yo necesito el dato que está en la posición 15, también necesito el dato que está en la posición 16. Y dicho sea de paso, aquí nosotros tenemos nuestra respectiva posición 15, que corresponde a 5 litros, y tenemos nuestra respectiva posición 16, que corresponde a 5.5 litros. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a sustituir en la fórmula cada una de las medidas respectivas. Entonces, Karen, que hace un ratito tenía consulta de cómo aplicábamos esta fórmula, me dice si hasta aquí vamos bien, Karen. Sí, profe, ahí estoy procesando. Perfecto, muy bien. Pero hasta aquí vamos bien, sí. Sí, profe. Excelente. Entonces, al hacer la sustitución del valor que está en la posición 15, que en este caso son 5 litros, más de la fórmula, la posición 16, que en este caso son 5.5 litros, y dividido entre 2, porque la fórmula nos dice sume esas posiciones y divídelas entre 2, ¿cuánto nos da la mediana, jóvenes?
5,25. Excelente, Francini, 5,25. Porque al sumar 5 más 5,5 dividido entre 2, no se les olvide, jóvenes, que si lo ponen todo recto en la calculadora, tendrían que poner la suma entre paréntesis. O mejor lo ponen como una fraccioncita, así como está aquí. Y ya nosotros tendríamos la mediana de 5,25 litros. Porque nosotros sabemos que la mediana, al igual que la media, la interpretamos en términos de las unidades de medida que tenemos. Entonces, en este caso, tendríamos que el consumo máximo del 50% de las familias que menos consumen leche corresponde a 5,25 litros. Karen, ¿me dices si ahora sí me logré explicar bien con cómo es que se utiliza esta formulita? No, profe, la verdad no comprendí bien. ¿Dónde sea, te quedaste perdida? Donde usted marcó, digamos, los datos y los litros. Después de ahí, ya ahí sí no entendí. Ajá, ve aquí, Karen, que la fórmula, aquí donde nosotros encontramos que era posición 15 más posición 16 dividido entre 2. Entonces, nosotros vamos al conjuntito de datos que está ordenado del menor al mayor y nosotros vemos cuál es el que está en la posición 15. ¿Cuál es el dato que está en la posición 15? Bueno, 5 litros. Luego vamos al dato que está en la posición 16. ¿Cuál es el que está en la posición 16? Bueno, 5,5 litros. Entonces, como los tengo que sustituir aquí en la fórmula, que sería posición 15 más posición 16 dividido entre 2, entonces posición 15 serían 5 litros más posición 16, que son 5,5 litros y dividido entre 2. Y ya esto nos daría el resultado de la mediana. ¿Me dices si me logré explicar bien, Karen? Sí, profe, ya ahí comprendí ahí que sustituir, ya no hay nada. Sustituir, poner Es 5,5 de... exactamente. Y vean que aquí lo que nosotros estamos obteniendo es que exactamente aquí en el centro tenemos los 5,25 litros de consumo. El 50% de los consumos están por debajo, son consumos inferiores a los 5,25 litros y el 50% del restante de los consumos están sobre los 5,5 litros. Es la mediana, es el valor que está exactamente en el centro. Darling, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Excelente, muy bien. Vamos a ver a quién más casi no he escuchado el día de hoy. Kaylin, Steven, Valesca. ¿Cómo vamos hasta aquí? Brenda. Bien, Todo, profe. profe. Excelente, muchísimas gracias. Y los demás que definitivamente no escucho, jóvenes, espero que estén poniendo bastante atención. Muy bien. Ahora, vean que si a mí me hubiesen preguntado por cuál es el máximo, perdón, que determine el mínimo del 50% de las que más consumen, pues sigue siendo la mediana, porque es tanto el máximo de las que menos consumen como el mínimo del 50% de los que más consumen. Entonces, siempre que hablen de 50%, ya sabemos que es mediana. Para lo siguiente que nos solicitan, les voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo siguiente que nos están solicitando? Nos dicen que determinemos el consumo más frecuente de leche de las familias. Aquí yo voy a determinar la moda, pero yo quiero que ustedes me digan cuál es el indicador en el cual yo me basé para decir que es que tengo que determinar la moda. ¿Cuál es el indicador que tenemos ahí para yo poder decir tengo que determinar la moda? Excelente, El más Kaylin. frecuente. El frecuente, Excelente, profe. excelente, Jaime. Y Kaylin, muchísimas gracias por informarme por medio del chat lo del micrófono, así que tranquila. Y excelente a los tres. Es cierto, yo tengo que determinar la moda, pero el indicador, como me decían los compañeros, es porque me están preguntando cuál es el consumo más frecuente. Qué raro, qué rayo. Vamos a ver. Más frecuente. Nosotros recordamos que
El más frecuente no es la mayoría. El más frecuente es el que tiene mayor cantidad de apariciones y en este caso corresponde a la moda. Aquí podemos aprovechar el conjunto de datos que ya teníamos ordenado para determinar la moda. No necesitamos el conjunto de datos ordenado, pero nos ayuda a visualizar mejor. ¿Cuál consideran ustedes que es el consumo más frecuente? ¿Cuál será la moda? El 2. Excelente, Francini y Jaime, el 2. El 2 tiene una frecuencia mayor de aparición que todos los demás. Otro detalle muy importante, jóvenes, ahora que me acuerdo, a veces se quedan con la idea de que la moda es el que se repite. Si nosotros nos quedamos con la idea de que la moda es el que se repite, entonces 3,6 sería moda y el 4 y el 5 y así sucesivamente porque se repiten. Pero no es solo el que se repite, es el que se repite con mayor frecuencia en relación con los demás. Y en este caso nos damos cuenta que el que aparece en mayor cantidad de ocasiones es el 2. Por lo tanto, la moda serían 2. Pregunta para ustedes. ¿2 qué? ¿Qué son estos 2? Litros. Excelente, Jessy, muy bien. Y también excelente a Kaylin que me colocó por medio del chat. Correcto. Es el consumo en litros. Entonces ya nosotros tenemos que el consumo más frecuente de leche de las familias es de 2 litros. Vamos a imaginar, y esto sí es hipotético porque no está pasando aquí, pero vamos a imaginar hipotéticamente que vamos a ver, el 5 también se repetía en 6 ocasiones. Entonces aquí tendríamos 2 modas, el 2 y el 5. ¿Cómo interpretaríamos? Bueno, nosotros diríamos que los consumos más frecuentes de leche de las familias corresponden a 2 litros y 5 litros. Y si tuviéramos 3 o más modas, decimos que no hay un consumo más frecuente porque pasaría a ser parte de la normalidad de los datos. Hasta aquí, jóvenes, me detengo. Me dicen si me logré explicar bien, si quedó clarito. Insisto que para la moda no necesitamos tener los datos ordenados, pero si los tenemos ordenados es más fácil poder identificar. Entonces, digamos que es una recomendación. Tengo la manita alzada de Karen. Karen, te escucho. Profe, sí, disculpe que la interrumpa, es que me No, está tranquila. llamando mi hermana Valesca, que ahorita le mande la justificación, es que tiene que salir de emergencia. Ah, ok. Para entonces, por Perfecto. acá. Ah, ok, perfecto. Karen, muchísimas gracias por avisarme. Muy amable, Profe, más bien. Ujú. no, está bien, profe, gracias. No, pero me ibas a decir algo más, ¿te escucho? Sí, no, de eso, ahí en esa de moda no hay que usar la fórmula, ahí nada más se saca. Exactamente, Karen. Muchísimas gracias por esa observación, por ese aporte, porque es cierto, como les decía hace un rato, no necesitamos el conjunto de datos ordenado del menor al mayor, pero como dice Karen, como determinar la moda es algo más visual, tener los datos ordenados nos ayudan a visualizar, a poder sacar más fácilmente cuál es o cuáles son la moda, o si ya es polimodal, entonces ya decir que no hay una moda o no hay un valor más frecuente. ¿Estamos de acuerdo, Karen? Correcto, profe, gracias. Excelente, muchísimas gracias. Darling, ¿cómo vamos? Darling, ¿hasta aquí? Bien, profe, todo entendido, gracias. Excelente, muchísimas gracias. Jóvenes, a todos y todas las demás, ¿cómo vamos? Bien, profe. Gracias, Jaime, muy amable. Muy bien. Ahora, vamos a ver un segundito. Listo. Vean aquí, jóvenes. Ya tenemos la media, ya tenemos la mediana, ya tenemos la moda. Uno podría decir, grafiquemos el comportamiento de estos datos para ver cómo se comporta el consumo. O podríamos decir, bueno, como ya tenemos la media, la mediana y la moda, ya podemos conocer cuál es la forma de la distribución de los datos. Si es simétrico o si es asimétrico y si fuera asimétrico, ¿qué tipo de asimetría tendríamos? En este caso, jóvenes,
nosotros tenemos este comportamiento. ¿Y cómo sé que tenemos este comportamiento? Porque cuando nosotros determinamos la media, nos dio 5,43 litros. Cuando determinamos la mediana, nos dio 5,25 litros. Y la moda que acabamos de determinar nos dio 2 litros. Y nosotros nos damos cuenta como 5,43 es mayor que 5,25 y 5,25 es mayor que 2. Entonces, como tenemos que la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda, entonces en este caso la forma de la distribución de los datos es asimétrica positiva o asimétrica hacia la derecha. Y vean que no necesitamos graficar. Con tener media, mediana, moda, ya sabemos cómo es que se están comportando los datos, de manera asimétrica positiva o asimétrica hacia la derecha. Antes de hablar un poquitito más al respecto, me gustaría saber si hay alguna consultita, comentario o vamos bien hasta aquí. Todo bien, profe. Gracias, Jaime, muy amable. Bueno, ya que sabemos que es asimétrica positiva o asimétrica hacia la derecha, nosotros decimos, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, para tomar decisiones. ¿Por qué? En este momento quiero que todos y todas ustedes se imaginen que son los dueños o dueñas de esta empresa de productos lácteos y que ustedes solicitaron que se les hiciera este estudio del consumo del consumo de lácteos o de leche de las familias, del público meta de ustedes, y resulta que en este momento les están diciendo que el público meta de ustedes tiene un consumo de lácteos que se comporta de manera asimétrica positiva o asimétrica hacia la derecha, donde nosotros sabemos que aquí nosotros estamos considerando que tenemos desde los datos más bajitos hasta los datos más altos. En este caso, de los consumos más bajitos hasta los consumos más altos. El hecho de que a ustedes, dueños y dueñas de esta empresa de productos lácteos, les digan que el consumo de su público meta es asimétrico positivo o asimétrico hacia la derecha, ¿eso es algo bueno o eso es algo malo? ¿Cómo lo tomarían ustedes? ¿Como algo bueno o como algo malo? Malo, profe. Excelente, Steven. Es correcto. En realidad, para este efecto, para este contexto, es algo malo. ¿Por qué? Vean que nosotros tendríamos que la mayor proporción de familias consume las cantidades de lácteos más bajitas. Y quienes consumen las cantidades de lácteos más altas son la menor proporción de las familias. Entonces, aprovechando el contexto, tampoco es para decir, ay, qué torta, la mayor cantidad de personas que consumen lácteos consumen en realidad cantidades muy bajas. No es para ponerse a llorar sobre la leche derramada, pero sí es para empezar a tomar decisiones y nosotros decir, bueno, ¿qué podríamos hacer para que el consumo ojalá sea más bien asimétrico negativo o asimétrico hacia la derecha? Perdón, asimétrico negativo o asimétrico hacia la izquierda. O sea, que la mayor proporción de personas consuma las cantidades más altas. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y de hecho aquí les cuento, ustedes jóvenes, todos son súper jovencitos y jovencitas, pero por ejemplo en mi época existía la caja de leche normal y los productos lácteos normales. Y tal vez habían dos marcas, cuando mucho. Con el pasar del tiempo y la aparición de alergias y de personas intolerantes a la lactosa y las personas que se cuidan su salud, su peso y todas esas situaciones hicieron que es posible que el consumo de los lácteos empezara a tener esta forma, esta distribución. Entonces, ¿cómo hicieron
para que los consumos empiecen a tener un comportamiento asimétrico negativo o asimétrico hacia la izquierda, de tal manera que la mayor proporción de personas consuma las cantidades más altas de lácteos. Bueno, basta con ir a la pulpería o al supermercado y ustedes se van a dar cuenta que ya no está la caja de leche normal, está la normal, la semidescremada, la deslactosada, la baja en grasa, la entera, aquella que está totalmente sin lactosa, ya inclusive jóvenes hasta los helados, ¿verdad? Altos en proteína, diferentes tipos de yogur y todo eso, para que las personas que consumían poquitas cantidades por la razón que fuera, empezaran a consumir las cantidades más altas. Entonces, ¿a qué voy con eso? En este contexto, no es bueno, pero no siempre quiere decir que tener una asimétrica positiva sea algo malo. Hay un ejemplo, jóvenes, solo que ahorita no recuerdo si está en una asignación semanal de ustedes o en la práctica de examen, que por cierto, en el CUC virtual ya tienen la práctica de examen, no para presionarlos, sino como esto es muy matemático para que vayan practicando tema a tema abordado de una vez. Jóvenes, hay un ejemplo, no, lo que pasa es que no me acuerdo si está en una asignación o si está en la práctica o por ahí se lo encuentran, que habla sobre los tiempos que un grupo de colaboradores de una empresa dura en salir en un simulacro de evacuación por emergencia. Y ahí el comportamiento es asimétrico positivo o asimétrico hacia la derecha. En este caso, jóvenes, sí es algo bueno. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la mayor proporción de los colaboradores sale en los tiempos más bajitos. Y como es un simulacro, entonces todavía hay tiempo para ver aquellos que duraron los tiempos más altos, qué fue lo que los pudo haber afectado. Pero si eso hubiese sido una emergencia real, bueno, la mayor proporción de personas de esa empresa se pondría a salvo más rápidamente. Entonces, todo depende del contexto, pero siempre es muy importante conocer la forma de la distribución de los datos porque eso también nos da un panorama más realista de cómo interpretar la información e insisto, ¿verdad? Si es algo bueno, genial, ver cómo lo mejoramos, ¿verdad? La mejora continua, pero si es algo malo, no es para ya quedarnos ahí, ¿verdad? Esperando a ver qué sucede, no, es para empezar a tomar decisiones rápido. Hasta aquí, jóvenes, me dicen si hay alguna consultita, comentario o queda clarito. Clarito, profe. Gracias, María José, muy amable. Pues bueno, jóvenes, vean que de algo, de un tema que realmente es muy sencillo, que inclusive estoy segura que muchos y muchas de ustedes lo llegaron a ver en secundaria, nosotros podemos hacer cosas muy valiosas, interpretaciones sumamente valiosas. La otra semana nosotros vamos a ver cómo la media, al ser una medida sensible a los valores extremos, y ya nosotros sabemos que eso nos puede complicar a la hora de tomar decisiones, si esta es representativa o no, cómo con medidas de variabilidad nosotros podemos subsanar mejor esa situación, saber si la medida es representativa o no. Si lo es, genial. Tomamos decisiones basadas en el promedio, pero si no lo es, no pasa nada. Nosotros ya sabemos que la media no sería representativa, entonces recurrimos a la moda o recurrimos a la mediana o recurrimos a otro tipo de estimación para nosotros poder tomar nuestras decisiones. Y es que, jóvenes, al final de cuentas, aquí, cuando se trata de tomar decisiones, puede ser que eventualmente ustedes estén tomando la decisión sobre si aumentarle el ingreso salarial a los colaboradores de su empresa o sonaría muy feo si eventualmente correspondería hacer un recorte de personal. Entonces, siempre vamos a querer tener los estadísticos más seguros para poder tomar ese tipo de situaciones, entre otras muchas más, que si es requerido comprar un equipo nuevo para la empresa o no. em, si tomamos una decisión de entre si hacer un cambio laboral o quedarnos donde estamos. Jóvenes, siempre tener todo cuantificado y la estadística nos ayuda muchísimo para eso, nos ayuda a tomar las decisiones más inteligentes.
Jóvenes, les cuento que ya la segunda listita de asistencia está descargada. La presentación es de ustedes. Apenas me desconecte de aquí, se las estoy subiendo inmediatamente en el Cook virtual y la grabación en cuanto esté lista, inmediatamente se las estoy subiendo también en el Cook virtual. Que no se les olvide, jóvenes, que yo estoy pendiente de ustedes por medio del foro, también por medio del correo electrónico y que si tienen duditas con algún resultado, me manden la imagen del ejercicio, la imagen del procedimiento que están haciendo y, ¿por qué no?, hasta la imagen de la calculadora para poderles verificar si están agregando bien los datitos en la calculadora. Entonces, contarles que ya esta parte sincrónica del día de hoy terminó. Espero que haya sido bastante provechoso y provechosa para todos y todas ustedes. Como siempre les digo, video presencialmente, que Dios me los y las acompañe, pero asincrónicamente seguimos trabajando hasta las 11:40. Entonces, jóvenes, se me cuidan muchísimo, ya se pueden retirar con toda confianza y seguimos en contacto. Foro y correo electrónico. Del otro lado ya estoy yo esperando sus consultas. Que Dios me los y las acompañe. Se pueden retirar con confianza. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias, hasta luego. Que Dios me los y las bendiga. No se les olvide que estoy pendiente de ustedes. Profe, Gracias, profe. Hasta luego, Wendy. Karen, te escucho. Chao. Chao. se me estaba pegando el internet y no lo escuché bien lo que dijo casi al final. Bueno, que ya casi les subo la presentación. Apenas me desconecte de aquí, les estoy subiendo la presentación en el Cook virtual. En cuanto esté el video también, para que puedan verificar, y que estoy pendiente de ustedes tanto por medio del foro como por medio del correo electrónico. Ok, pero no hay que hacer alguna asignación. Por supuesto. Entonces, por eso es que quedo pendiente de ustedes, porque tienen esa asignación semanal. ¿Estamos de acuerdo, Karen? Sí, gracias, profe. Pura Con vida, todo ok. gusto. Que Dios te acompañe y dígale a Valesca que tranquilita. Sí, profe, hasta luego, gracias. Gracias a usted. Hasta luego.